autores que sean verdaderamente diferentes, es decir, tanto de generaciones diferentes como de lugares diferentes. Y en este caso del Trópico Salteño, que es el lugar de donde yo también les estoy hablando. Les voy a leer un pequeño fragmento de un prólogo de una reedición que se hizo de la novela Mitre de Federico Genmer, que la publicó Club 5, que es una editorial de Buenos Aires que justamente se dedica a reeditar libros que ya hayan superado los 20 años, 25 años de su primera publicación y que por lo general ya no circulan. Literatura argentina estoy hablando. Bueno, Club 5 se dedica a la reedición de estas novelas. Por lo general son novelas. En 1973, de paso por Nueva York, un periodista le preguntó qué pensaba de mis libros y respondió como siempre que no leía nada que tuviese menos de 50 años de escrito. Pero agregó que en mi caso eran tan horribles los títulos que ni al cabo de 50 años los leería. Quien respondió a la pregunta del periodista fue Borges, y quien con algún rencor recuerda ese episodio es Manuel Puig. Borges sencillamente podía haber respondido que no había leído las novelas de Puig, era esa la respuesta en realidad, yo no leía a Manuel Puig, esa era la respuesta. Sin embargo, acomodado a las necesidades del periodismo de masas, sabía que se esperaba de él una respuesta breve, sin argumentación ni desarrollo, mejor si era insidiosa y un poco malintencionada, y todavía más si guardaba el perfume de un por volátil que fuera. No deja de ser triste que para corresponder a esas necesidades, Borges fuera desleal consigo mismo y traicionara a aquel otro Borges que durante una buena cantidad de años se mantuvo muy al corriente de las continuas novedades literarias, lo que le permitió entre los primeros conocer y dar a conocer a otros, valorar y hasta traducir casi al mismo tiempo en que se iban publicando obras de Kafka, Woolf o Faulkner, por recordar apenas algunos, como es sencillo comprobar en las reseñas, anuncios, comentarios de la vida literaria, biografías que escribió para revistas. Me parece muy interesante que una de las primeras y más importantes cualidades que uno puede tener de un escritor es esta generosidad para con los que vienen después. Tratar de desmitificar esta idea de que los autores consagrados no leen a los que están comenzando o los noveles, y por extensión, por antonomasia, vamos a decir que esta es una cuestión generacional, de que los viejos no leen a los jóvenes y viceversa. Eh, Hay algo muy interesante con el material de hoy, porque Gustavo Álvarez, vamos a decir que no solamente es docente, la literatura latinoamericana, hispanoamericana, hispanohablante y argentina sobre todo, tiene una gran tradición con escritores docentes, ¿no? Con escritores profesores que por lo general están en el campo de las humanidades, eh, de las ciencias blandas, vamos a decir. Y en este caso, recibido en la Universidad de Quilmes, Gustavo Álvarez es un bonaerense que se muda y se radica desde hace más de casi ya vamos a decir 30 años, que está radicado en el trópico salteño, donde no solamente oficia como eh, docente, como escritor, sino también como historiador, que es una profesión bastante malograda, porque Salta es una provincia bibliográficamente muy desordenada. Hay muchas ciudades y municipios que no fueron planeados ni fundados, fueron improvisados a medida que avanzaba el tiempo y el ferrocarril iba conquistando terrenos, ¿no? Entonces, no hay muchos datos y todo ejercicio de revisionismo histórico, los historiadores son en ciudades más grandes o civilizaciones que tienen un espaldar ancestral más grande, suelen tener la facilidad de poder investigar con archivos, bibliotecológicamente. En el norte de Argentina, en Salta y en el norte de Salta en particular, la historia del investigador es casi un trabajo de salvataje, es decir, de recuperar datos perdidos, muchas veces completar una línea de tiempo, y es extraño, bueno, tal vez para mí es extraño, aunque seguramente los casos no son infrecuentes,
que muchas veces los que se dedican a esa tarea son otros, ¿no? Los que han llegado, los que no han nacido aquí, los que han elegido ser adoptados por esta tierra, se dice mucho. Entonces, no solamente es importante la identificación y la valoración de un trabajo en grupo, porque Gustavo Álvarez también forma parte de estos grupos, sino que el trabajar en colectivo y hacer comunidad a través de la palabra, del compromiso con la palabra, tiene mucho que ver con la idea de esta pequeña tradición que Borges eh, en este prólogo de Federico Genmer, dice que se ha traicionado un poquito a sí mismo al hacerse el sabiondo y no admitir que en realidad él sí estaba muy al tanto de todo lo que se estaba publicando, estaba muy al corriente de los nuevos nombres que figuraban, así que está bueno tener en cuenta que esa literatura nos sirve también un poco para desmitificar esos posicionamientos sociales del rol y la figuración del autor según el mercado. El texto es de Aníbal Tarkovsky, de Mitre, de Federico Germer, y bueno, la entrevista es de Newsweek, de la entrevista que le hace Manuel, un periodista de Newsweek a Manuel, que vivió, bueno, justamente mucho tiempo en Nueva York por esta cuestión de haber sido un autor más relacionado con el teatro. Creo que o un autor que había publicado más teatro que novelas. Y creo que generalmente a veces sucede de esa manera, que te preparas toda la vida para una cosa y terminas haciendo algo diferente. En este caso, sí me gustó mucho poder recapitular todos los encuentros de este taller de que estábamos leyendo a gente de ocupaciones muy diversas, gente que de una u otra manera ha cultivado la lectura y la escritura en el espacio en que puede, cuando se hace tiempo, generalmente atravesando la jornada laboral. Eh, Así que hoy vamos a escuchar dos relatos, dos narraciones, son muy distintas porque uno es un cuento y el otro es el fragmento de una novela. En primer lugar vamos a escuchar a Gonzalo Peñaranda, que ya está en el taller desde enero. El cuento que mandó dos relatos, uno mejor que el otro. Vamos a leer uno, vamos a conocer uno que se titula Eusebio, un nombre masculino, tal vez vamos a juzgar como un poquito de antaño, pero tiene mucho que ver con el espíritu y el carácter del cuento de Gonzalo. Y el otro se titula Ciudad del Vaticano, que si llegamos con tiempo a lo mejor lo podamos escuchar, porque es un cuento que no tuvimos que trabajar. Gonzalo lo mandó, yo lo leí, la verdad es que está muy bien cerrado. Eusebio sí es un cuento que hemos trabajado, hemos visto algunas cuestiones de tipografías, de voces, ¿no? Porque hay una cuestión con una secuencia de palabras sueltas que se van reiterando a lo largo del cuento. No es un cuento policial, estaría bueno poder escucharlo, así que bueno, Gonzalo, si estás ahí, eh, para que podamos escuchar el segundo relato, ya en este caso, en tu caso, y así también después más adelante podemos repasar algunos detalles del mismo. Hola Mario, hola a todos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí. ¿Qué te iba a decir? La secuencia va sin coma las palabras, porque al no ver el texto capaz que... Así que Bien. bueno, vamos. Eusebio. Pies naranja, cocina, sopa, perros, caballos, silla, cuello, mano, pies naranja, cocinas, perros. Las palabras frenan en seco y dejan de repetirse. El vacío crece, hiere y confunde. Eusebio, nervioso, golpea su frente y otra vez vuelven a atropellarse dentro suyo. Cocina, caballo, sopa, pies, cuello, silla, naranja, caballos, perros. Eusebio camina rápido y torpe, el cuerpo encorvado y sin gracia no ayuda. Los pasos de parejo vienen desde el cerro y ahora se arrastran por el sendero de tierra. Acopia 40 largos años, pero nadie podría adivinar su edad y tampoco nadie se lo pregunta. La saliva escapa por la boca entreabierta. El sol crece, tensa la piel, el cuero, las plumas y los bichos. Eusebio limpia el sudor que baña su cara. Olvida los pies y tropieza.
amortigua la caída con el rostro. Un gusanito de sangre sale de la nariz y muere atrapado en la pelusa del bigote. Eusebio resopla angustiado. Gira y queda de cara al cielo blanco. El calor le quema los ojos, los oculta detrás de las manos. Mueve los dedos como un racimo de marineros en pleno vendaval. Abre la boca, deja ver un diente arriba y otro abajo. Después solo encía. Con la lengua limpia la tierra de sus labios. Con un esfuerzo irracional logra ponerse de pie. Continúa la marcha. Del bolsillo saca una naranja sin cáscara. Piensa en un plato de sopa. Levanta los hombros. Muerde y chupa la fruta. El jugo cae por las comisuras. Las semillas se las traga. Pies, naranja, cocina, sopa, perro, caballo, silla, cuello, manos, pies. Repite las palabras en la cabeza, esta vez en diferente orden. Algunas las dice, otras las oculta. Chilla cuando el aguijón entra en el labio superior. Las abejas lo atacan, trata de espantarlas, no lo consigue. Grita. Los alaridos inquietan un cóndor al acecho. Eusebio camina lo más rápido que puede. En cada paso deja hilacha de alpargatas a punto de desarmarse. Se quita la camiseta que le regalaron los del pueblo. Lleva su nombre en la espalda y el número 22. La gira en forma de hélice. Las abejas que revolotean emprenden la retirada. Las otras, después de abandonar el veneno, mueren en la tierra. Rápido, hormigas feroces van en su búsqueda. Eusebio deja de ver el suelo y el pueblo a lo lejos aparece. El pantalón se desprende y frena a la altura de las rodillas. Eusebio apresurado lo sube hasta el ombligo sin detener los pasos. Sopa, cocina, perro, caballo, pies, silla, cuello, manos, naranja. Las palabras vuelven a fijarse en su cerebro. Las repite, amargas al mundo. La saliva burbujea rabiosa. El pueblo lo recibe a la hora de la siesta. Los que no pueden tener sueño acarrean bolsas. Eusebio frota las manos. Percibe el rumor hostil. Mira el suelo. Con los callos descubre el hinchazón de los aguijones. El ardor humedece los ojos. Una vieja lo increpa y lo asusta. Le sacude la tierra de la ropa, le levanta la cara. Reniega con un gesto de reprobación al ver las heridas. ¿Qué haces acá solo? La averigua. Él baja la cabeza y le cuenta. Caballo, sopa, perro, caballo, silla, cuello, manos, pies, naranja. La abuela chista pide silencio. Lucilio observa cómo le hace una cruz en la frente y le palmea la cabeza. Murmura y se aleja. Eusebio repite la cruz en su frente. Un peón lo interrumpe y le sujeta la mano. Sonríe mientras le copia una botella de vino. Toma, chango, esto quita el dolor. La sangre de Cristo confirma. Eusebio empina el codo lo más que puede. El vino cae a chorros por la garganta. El campesino cree que ya es suficiente. Le manotea el vidrio y sigue en su camino. Eusebio encuentra el destacamento policial. Se detiene en el marco de la puerta. Llama su atención el veloz movimiento de las aspas de un pequeño ventilador que va de izquierda a derecha. En torno a él, Pedrosa y Ramírez reciben el aire caliente. Con pañuelo de tela amarillenta en los bordes, uno se seca la frente, el otro la nuca. Eusebio no se anima a entrar. Los tres se miran en silencio. Cocina, sopa, perro, caballo, silla, cuello, mano, pies, naranja. Eusebio repite las palabras. Los policías ponen cara de que es lo último que necesita. Pedrosa los reconoce. Este es el hijo de la bruja. Ah, de doña Alba, reconoce Ramírez. Eusebio susurra las palabras y señala en dirección al cerro del que bajó. Pedrosa niega con la cabeza. Se lleva a la boca un jarro de lata. En su interior, terrones de hielo se deshacen combatiendo el calor del vino. En el bebé bruto, unas gotas le ensucia la camisa putea. Estoy rodeado de boludos, dice Ramírez y ríe. Es culpa de este loco de mierda, ruge Pedrosa, mientras deja el jarro y se pone de pie. Sube el cinto donde lleva el arma en una funda. La panza dificulta la acción. Enciende el tabaco armado. Sopla el fósforo y lo catapulta a la cara de Eusebio. Camina. Las botas hinchadas parecen babosas arrastrándose. Chango, por más loco de mierda que seas, sabes bien que vos y la bruja de tu mamá no pueden bajar al pueblo. Lo sabes bien. Si te debes acordar de ese día, dice Pedrosa y con el dedo le picotea una cicatriz arriba de la ceja. Déjalo tranquilo, ni debes saber dónde está parado este pobre infeliz. Sopa, sopa, interviene Eusebio, vuelve a señalar al cerro. Pedrosa de un empujón lo deja afuera.
Le grita que no entre más. Ramírez, sentado en una silla de madera rancia, ríe. Vuelve a buscar el viento que sirva en las aspas del ventilador. Eusebio queda inmóvil afuera del destacamento. Balbucea. El sol se pone en lo más alto y cae con más fuerza. La nuca recibe chicotazos. El sudor brota en la piel curtida. Los campesinos extrañados lo miran. Le gritan que busque sombra. Otra abuela se acerca. Intenta convencerlo de que se mueve y no lo logra. Entra al destacamento. Los policías dormitan en sus asientos. Con un aplauso los asustan. A ver si llevan al hijo de Alba a su rancho. Debe estar perdido, pobrecito, es retardado. Vieja, ¿por qué no te ocupas de tus cosas y nos dejas de joder? Sí, yo me voy a hacer mi trabajo, pero ustedes hagan el suyo. Pedro se escupe el jugo de la coca que acomoda con la lengua. Ni se te ocurra pensar que porque sos vieja no te voy a fajar. Anda, anda, no me hagas calentar. La abuela mastica bronca que se convierte en hiel. Los ojos se le llenan de sangre. Aprieta los puños. Ya que baje el sol, capaz lo llevamos. Anda, viejita, no hagas renegar, interviene Ramírez. La abuela gira y sale murmurando. Después voy a hablar con el viejo maricón ese que tenés de macho. Se ve que no controla bien a sus animales. La despide Pedrosa. La policía se espanta las moscas con hojas de diario. Luego se dispone a retomar la siesta. Eusebio interrumpe las palabras. Mira a unos perros lastimarse por cual se adueña de una perra en celo. Levantan tierra, incomodan, pero no desentonan con el paisaje. La perra busca refugio contra una pared. Primero muestra los dientes y después arroja mordidas. Intenta frenar a los perros hambrientos, voraces. Es inútil, los tiene encima. Parece que le atraparon una garra de pelos, colmillos, sarnas, hocicos con espumas y ojos fieros. La respiración nerviosa, nauseabunda, mezclada con gemidos de dolor, arremete contra la calle. En la maraña se inventa un hueco, el ojo de un dios. La perra escapa por ahí. Usted advierte que viene en su dirección. Abre las piernas y ella pasa entre medio. La mira huir a gran velocidad. Sonríe. Recibe un golpe y después otro. Cae. Resiste el galope ardiente. Fluidos se derraman en su cuerpo. La jauría despiadada lo atraviesa. Los ojos trancados de lágrimas. Vomita un llanto, limpia los mocos. La tierra le pica como si fuera sal. Agotado vuelve a ponerse de pie. Cocina, sopa, perros, caballos, silla, cuello, manos, pies naranja. Siente algo parecido a la impotencia. No entiende. Llora. Grita las palabras al pueblo. Ramírez y Pedrosa se despiertan con el escándalo. La moja que tienen encima también. Putea, se mira. Pedrosa busca el palo. Pará, voy a ver qué mierda pasa, avisa Ramírez. En la calle, Eusebio escupe la realidad, su realidad, que es como un hueso astillado en el ojo de un ciego debajo de una noche cerrada. Calmate, ¿sabes qué? Cuando era changuito tu mamá me curó. Sí, me había enfermado fiero. El doctor no sabía qué mierda me pasaba. Mi viejita me llevó al rancho de Doña Alba. Yo no lo recuerdo, pero me curó. Si no, ya estaría con Diosito. Así que le voy a devolver el favor y te voy a llevar. Seguro que te inspiraste. Eusebio reconoce el nombre de su mamá, señala al cerro. Quédate callado. Voy a hablar con mi compañero y nos vamos. Pero si seguís gritando te va a ir mal, ¿entendés? Ramírez vuelve a entrar. Busca las llaves en el escritorio. ¿Qué haces? Ni se te ocurra pensar que lo vamos a devolver. Esa la camioneta no sube. Menos para ir a ver a la vieja esa. Seguro que este salió fallado como castigo por los embrujos que hace. No pasa nada, vos espérame aquí. Voy y vuelvo. ¿Qué tipo más pelotudo había sido? Vamos de una puta vez. Capaz que tengo suerte y lo puedo fajar. Igual si se me pasa la mano lo tiramos en por todo el camino. Así se lo comen los pumas. ¿Te imaginas? Después los animales van a andar babeando. Pedro se ríe a carcajadas y palmea la espalda de su compañero. Ramírez sale en busca de la camioneta. En la puerta del destacamento, Pedrosa con las manos en jarras escupe el jugo de la coca. Sujeta un rebenque. Hace visera con la mano y encara al sol y no se mide con los insultos. Las botas ramean la tierra seca. Eusebio tiembla. Sentado abraza sus rodillas y se esconde. Murmura. Una patada en la pierna y suelta un quejido. Dale, levántate, le ordena el oficial. Eusebio mantiene la posición. Pedrosa lo levanta de los pelos. Ignora los chillidos.
La camioneta frena, deja un tierral áspero. Pedrosa se acomoda al lado del conductor, Eusebio en el asiento de atrás. El móvil policial sale arando la tierra calcinada. Bajan las ventanillas. Eusebio despide un olor agrio y caliente. Por el espejo retrovisor, Ramírez observa cómo mueve los labios en silencio. ¿Qué será en esas palabras que repite? Y cualquier cosa debe ser. ¿Qué parte de que es un retardado no entendés? O capaz es algún gualicho que le enseñó la vieja. Lo repite como un loro bastante opa, ¿no? Ramírez le pide que diga las palabras en voz alta. Cocina, sopa, perro, caballo, silla, cuello, manos, pies, naranja. Cocina, sopa, caballo, silla, perro, pies, naranja, cuello, manos. Cocina, sopa, naranja, cuello, perro, caballo, silla, manos, pies. Las palabras inundan la cabina. Pedrosa le grita que se calle y le tira un manotazo. Llegan al pie del cerro. Pueden ver el rancho más arriba. Deben subir caminando. Eusebio no quiere salir del vehículo. Sostiene la puerta. Los policías se molestan. La intención es volver lo más rápido posible. Pedrosa tira con furia. Logra abrir. Lo saca de los pelos. Eusebio cae en el suelo. No se quiere levantar. Después de la segunda patada, cambia de idea. Suben. El aire despacio pesa el paisaje. El sol comienza a buscar los cerros. El calor se mantiene inalterable. Los insectos en enjambre se desplazan arriba de las cabezas, como una nube negra y enmarañada. Los ruidos se acechan detrás de los árboles y la maleza. Ramiro y Pedrosa putean, pero ahora por lo bajo. Apuran el arrastre de los pies del Eusebio, que sin dejar de mirar el suelo, descubre las huellas y cuenta. Caballos. Los policías no le prestan atención. Están ocupados secándose el sudor y en la pelea con los bichos. Escucha a los perros ladrar. Ya casi llegamos, se dice. Eusebio cuenta perros. El viejo rancho aparece, el aire aprieta. Al costado, un corral abierto. Las gallinas destripadas en el suelo. Los perros ladran a los visitantes. Llevan los hocicos llenos de sangre. Pedrosa empuña el mango del rebenque. El trenzado de cuero se eleva, rebana el aire. Cae deprisa y castiga la tierra. Los perros se enfurecen, pero no avanzan. Eusebio camina, señala adentro y cuenta, cocina. Ramírez y Pedrosa lo siguen por detrás. El brasero mantiene viva la agonía de la brasa. Una olla de hierro fundido descansa encima, el humo como último aliento. En la mesa de madera percudida, 2 platos de sopa fría. Eusebio cuenta sopa. Delante de un plato, 2 naranjas. Delante del otro, solo uno. Eusebio cuenta naranja. Ramírez, antes de entrar, aplaude 3 veces. Doña Alba pregunta al lugar. Eusebio señala donde falta una silla y cuenta silla. Está bien, ya lo devolvimos a este infeliz. Vamos, vamos nomás, dice Pedrosa. Ramírez no lo escucha. Mira el brasero, luego la mesa. Falta una silla y una naranja. Eusebio se rasca la cara. Las uñas sucias cercenan la piel lastimada por el sol y por todo lo demás. Indica la puerta entreabierta que da al fondo del rancho. Ramírez y Pedrosa se miran quietos. Ya no sufren el calor. Las maderas del lugar crujen. Los pájaros salvajes trinan al atardecer. Una brisa baja de las alturas. Apaga la brasa. Los perros aúllan. Eusebio sale y señala el suelo. Los policías pueden ver diferentes huellas en la tierra. No las pisan, salen al patio. Eusebio sigue las huellas. Tropieza y cae. Levanta la cabeza y los ve. Apresurado señala y cuenta. Pies. Un viento sin escrúpulos los balancea. Eusebio se muerde los labios. Golpea su cabeza. No puede entender el movimiento y eso le destripa el corazón. Se pone de pie, gira y mira a Ramírez y Pedrosa inmóviles. Eusebio señala y cuenta, manos. Pedrosa junta valor y observa. Los brazos terminan en las muñecas con un corte tan desprolijo como feroz. La piel y la carne destrozada por el filo de un machete envuelven al hueso astillado. Ramírez entristece los ojos, niega con un gesto. Abraza a Eusebio. Con las manos la agarra a la nuca y la hunde en su hombro. Eusebio forcejea y logra escapar. Señala y cuenta. Cuello. Y en el ocaso de una tarde de calor incomprensible, una soga enrosca y aprieta el cuello de su mamá. La cabeza cuelga debajo de un hogar. Alba, desnuda, lleva la piel resentida por el calor y los golpes.
Las moscas vuelan alrededor. El sol les da un verde metalizado. En el pecho tiene cortes profundos. De cada uno la sangre se derramó, manchó los senos y se coagula en las estrías. Pedrosa coloca los brazos en jarras y escupe el jugo de la coca. Ramiro humedece los ojos. Le soba el lomo Eusebio. Él los aparta con un espasmo. Se acerca al cuerpo. Las heridas le llaman la atención. Entrecierra los ojos. Ladea la cabeza. No comprende. En el pecho de Doña Alba, los cortes dibujan la palabra bruja. Fin. Ahí descansa. Gracias, Gonzalo. Qué bueno que quedó con ciertos cambios de la primera vez que yo lo leí el mes pasado, eh, y no solamente por las relecturas que hicimos o los distintos momentos fuertes que tiene el relato. eh, sí, tenía un final diferente, había como eh, ciertos pasajes, sobre todo de los diálogos. eh, Creo que la vez pasada habíamos mencionado algo sobre la capacidad que tienen ciertos lectores a la hora de involucrarse emocionalmente con el texto, y una de esas capacidades de somatizar lo que se lee debe ser el calor. Entonces, cuando todos los personajes, no solamente Eusebio y los policías, sino los, las personas mayores que se van apareciendo, ¿no? A lo largo de este camino, de este tránsito, de ir a buscar ayuda, todas las personas, todos los personajes están sudando, ¿no? En todas se describe el tema del calor, del paisaje, y eh, cuando estos perros se pelean, aparece ahí esta cuestión de la arena, del polvo, del remolino de tierra, y dice que forma, ¿no? Como el ojo de un dios. Nosotros habíamos mencionado el hecho de que el personaje tenga una especie de, obviamente, una patología de la subjetivación o una discapacidad. eh, Hace pensar en la gallina degollada, ¿no? De cómo, o del punto idiota de Pablo Farrés, en donde siempre hay un personaje que está como en tránsito por no afrontar el lenguaje de la misma manera que la mayoría. Entonces, y lo otro es el tema de esta parte esotérica, ¿no? De que todo el tiempo se dice, este debió nacer así por retribución o venganza de algún hechizo que hizo la bruja, ¿no? O sea, por andar jodiendo con magia negra, los hijos te salen insanos, ¿no? Y todo el tiempo se vislumbra, el personaje mira hacia el cerro, un cerro que siempre está siempre mencionado en el horizonte, y esta cuestión con el ocultismo, con la hechicería, con la parte esotérica. Eh, Muchas gracias por haberlo compartido. Este sí también me dijiste que venía de hace mucho. Sí, 2 años debe tener, mucho, no más. Bien, bien. ¿Cómo lo notaste el proceso ahora? Bien, bien, sumó un montón las observaciones que me hiciste. Sumó una banda, sí. Muy contento. Justamente mencionaba el tema del calor y del paisaje porque creo que el autor que nosotros acordamos leer para hoy también tiene como muy presente el grafismo de, de cierto tipo de ecosistema, de cierto tipo de temperatura, de bioma y de clima. Eh, es muy propio de las yungas, de la biosfera de las yungas, que también creo que es un ejercicio que ya lo hemos hecho porque era muy difícil a veces presentar, no en el sentido de vender, pero sí de presentar una exégesis literaria, una pequeña presentación que no sea necesariamente un blurb. Es decir, un blurb es estos textos marketineros promocionales que por lo general importa más la firma que el párrafo, ¿no? De hecho, las firmas están en fuente más grande, de mayor tamaño,
en negrita, ¿no? Resaltados más que el párrafo, que, que de alguna manera tendría que darnos una idea de lo que sucede en el libro. Bueno, quería preguntar si habían podido leer a Gustavo Álvarez. Es un profesor de filosofía, docente. Yo le voy a decir que es oranense. Es la primera vez que estamos leyendo a alguien de alguna manera que no sea de Salta Capital. Eh, en un momento, durante este taller en el mes de enero, no me acuerdo si enero o febrero, pero se intentó, digamos, de alguna manera poder leer, ¿no? A Fabio Martínez y que él estuviera con nosotros, y luego lo cambiamos por Daniel Medina por una cuestión de disponibilidad y de fechas también. En el día de ayer, en el taller de poesía, leímos a Raquel Guzmán y estuvimos ahí charlando con ella, algo que ya sería medio imprescindible porque es un nombre que atraviesa de alguna manera la literatura de Salta. Con respecto a Santos Vergara, también vamos a decir que de alguna manera atraviesa lo que es la producción y la gestión cultural, ¿no? Del norte argentino, del Bermejo y del trópico de Capricornio para arriba. Entonces, estaba bueno pensarlo como todo un segmento de producción de una especie de nuestro propio Macondo, vamos a decir, en el que suceden cíclicamente muchas cosas, pero al mismo tiempo se han ocupado de que salgan de esa zona de confort y de esos límites geográficos, que a veces también los límites geográficos juegan como eje temático. Es como si todo lo que se escribiera en X lugar tuviera que tratar sobre X lugar, y ya vemos que el libro que cierra, perdón, el relato que cierra este libro es un texto de ciencia ficción bastante, vamos a decir, extranjero. Una vez yo había mencionado que al igual que un texto de Luciana García Barras en el que se ocupaba mucho de la cultura y la escenografía del Japón imperial, no parecía un cuento de Luciana García Barras, sino yo digo, ella tradujo a una autora de los años 30, ¿no? De esta manera también parecería la historia de un cuento con una estructura de ciencia ficción pulp, de las viejas revistas pulp, de esas que valían 5 centavos, em, completamente estadounidense, ¿no? Completamente californiano, un texto completamente de la costa oeste. Entonces, ¿Cómo se Gustavo llamaba Álvarez la es, revista? ¿perdón? Sí. Perdón, Mario, ¿cómo se llamaba la revista? ¿Valt? Pulp, pulp o pulp. Ah, sí. Sería un género, sí, sí. De Pulp Fiction. Ok. Claro, es un, como Pulp Fiction, exactamente. Es como de hecho, la película de Tarantino se llama así porque está como hecha en diversas partes. No tiene mucho que ver con la trama, sino por el sistema como está contado, porque eran revistas que traían estos cuentos de ciencia ficción y a veces novelas por entregas, eh, junto a estos anuncios que tenían muy dudosa fundamentación técnica y científica, ¿no? Que era que te vendían cursos para ser detective privado o cursos de dactilografía que sí eran reales, pero también había otros sobre cirugía, no sé, cosas así. También se lo puede ver en la parte posterior de los cómics argentinos como Patorucito, toda esa producción. En fin, estaba diciendo que Gustavo Álvarez es uno de estos nombres que, afortunadamente, por este gran trabajo de gestión y, como decía al principio, de grupos, salen, ¿no? De la esfera tradicional de lo que uno puede considerar como literatura local, que después se va a transformar en regional, o mejor dicho, somos todos escritores locales, dice, ¿no? Pedro Mairal. El libro se llama Destino Orán, que sí es un título que
podría parecer, yo digo ahí en una reseña que les adjunté y les copié el link junto con este PDF, que parecería una trampa que alguien escriba un libro con este título y no sea un panegírico o homenaje, digamos, como un texto turístico, ¿no? Hecho por la Secretaría de Turismo, hecho por una empresa de viajes, ¿no? O algo así. Y al mismo tiempo por alguien que no es oriundo de la ciudad y que al pasar de los años no solamente la estudió, sino que, ¿dónde se evidencia que la estudió? En que cada texto de él tiene la generosidad, digamos, algo que es no ser condescendiente con el autor de yo te voy a explicar tal cosa, sino que directamente va a la fuente de todos estos textos alternos, que son textos periodísticos de portales, de periódicos de noticias, de otros libros, libros de crónicas, de los grandes imprescindibles, Dávalos, Gauffin, Gorriti, que son, digamos, los fragmentos que él va poniendo antes de su propia escritura. De alguna manera es como que lo antecede, lo pone en manera de introducción, ¿no? Antes de sus propios relatos, que son todos muy breves. En segundo lugar, básicamente lo que hizo Santos Vergara con este libro, a nivel de su aniversario con invitados, es que los invitados, de alguna manera, a él los elige y él ha tramado la antología. Entonces, los textos los elige él. Él te avisa, vos vas a aparecer acá con X texto que yo elegí. El texto de Gustavo Álvarez que aparece en esta antología es el que se titula Mi tía Antonia y mi tío Alberto. Eh, La mayoría, vamos a decir que de alguna manera responden a cierto tipo de... eh, voy a volver a a un término que utilicé hace rato, la exégesis literaria que cierra el universo en el que se mueven los relatos, justamente por llamarse Destino Orán. Tiene que tener cosas de Orán, entonces obviamente que hay un texto al Pimpín, un texto al Carnaval, un texto a los lobisones, ¿no? Vuelven a aparecer todas estas leyendas híbridas que componen el urbanismo originario con la parábola ancestral de los grandes mitos de los pueblos originarios de nuestra región, de alguna manera no actualizados, pero sí desmitificados como para que uno pueda entender cuál es el subrelato que hay debajo de eso. El familiar, en realidad, siempre el que desaparece el familiar es el líder gremialista, etcétera, ¿no? El que hace lío por la justicia. Hay algunos personajes locales del carnaval, pero los que yo elegí, que son tres. Primero, el último, porque me parece muy extraño. Eh, Voy a poner como ejemplo un libro de Fabio Martínez que se llama Dioses del Fuego, cuyo primer cuento es un cuento de alguna manera fantástico, de unos quemacoches, de unos personajes urbanos del realismo sucio que queman autos de noche, pero hay uno que tiene el poder del fuego. Y es muy extraño porque ese elemento de extrañeza no se va a repetir nunca en ninguno de los otros 9 cuentos que tiene el libro, que son todos cuentos, vamos a decir, realistas. En segundo lugar, El asesino de chanchos, de Luciano Lamberti. Tiene 8 cuentos, 7 son cuentos realistas, más o menos normales, y el último se titula Una visita al Señor, que es una visita con una pariente enferma, a ver un señor, un curandero, es un señor con S mayúscula, en un paisaje entre montaña, salina y descripciones de paisajes muy mágicos, que lo vuelve un cuento también en el sentido, ¿no? de lo oculto, de lo que se transfigura, no como realismo mágico, pero sí vamos a decir como un realismo esotérico.
tercer lugar, este libro que yo menciono en esa nota que les pasé, que se titula A merced del viento, de Patricia Highsmith. Es una autora estadounidense. eh, Perdón. Eh, es una autora estadounidense que se dedica básicamente al género de terror. La mayoría de los cuentos son, de hecho, el que le da el título, A merced del viento, son grandes cuentos de terror, cuentos muy largos, muy parecidos a la idiosincrasia de los niños del maizal, de estas historias del medio oeste americano, en donde siempre hay viejos con escopetas, ¿no? Muy parecido como a Cementerio de Animales, pero sin el lado sobrenatural. Son cuentos justamente del medio oeste americano, todos de terror, algunos de crímenes, uno muy parecido a la historia que básicamente se trata de un asesino que tiene su propia estatua de cera en un museo de cera de asesinos, que es una idea que después se va a retomar con el Petit Orejudo, que también tiene su propia estatua en la cárcel del fin del mundo, que también va a ser un escenario que se va a repetir. Tanto Leila Guerriero como Diego Viña lo van a repetir en sus sucesivas narrativas. Y nuevamente, el último cuento elige cerrar el libro Patricia Highsmith con un cuento muy extraño que se titula Por favor no disparen a los árboles, que es un cuento de ciencia ficción ubicado en un futuro que nosotros ya hemos dejado bastante atrás, pero que desde el punto de vista de los años 60 parecía por ahí tal vez más realista, en donde los árboles secretan una sustancia, una savia, que de alguna manera no solamente es tóxica, sino que también verdaderamente se está defendiendo de la raza humana. Entonces, los humanos se transportan en vehículos que son como pequeños helicópteros personales, y y a medida que le disparan con escopetas a los árboles para intentar defenderse de esa plaga, replica el ataque, ¿no? Toda respuesta es en sí misma autodestructiva. Entonces dice, por favor, no le disparen a los árboles digamos, el cuento enseña que hay que aprender a directamente no respirar, a prescindir de esos grandes estamentos de la ciencia, como dice el cuento de Gustavo Álvarez, que primero van desapareciendo los animales, después van desapareciendo los vegetales, después van a ir desapareciendo la cuestión del control de natalidad, ¿no? Para poder optimizar espacio, para poder optimizar espacio. Eh, el próximo ejemplo que quería mencionar es un cuento que leí hace poco de un autor también bonaerense de nacimiento, de Merlo, provincia de Buenos Aires. Es un cuento que ganó en una convocatoria, en un certamen oficial de la Sociedad Argentina de Escritores de la filial de la ciudad de Güemes, también en el interior de la provincia. El texto es básicamente eh, que para optimizar espacio, como no se pueden tener árboles, estas criaturas ya son bastante codiciadas, no solamente por la sombra, que después empiezan a facturar la sombra, a monetizar la sombra de los árboles, ¿no? O sea, si yo tengo un árbol en mi vereda, voy a cobrarte por un turno de sombra, sin mencionar lo que esto sugiere en un escenario donde no hace falta la visión de la ciencia ficción del retrofuturismo espacial
de los años de la época de oro espacial estadounidense, que tiene que ver con una distopía robótica o maquinista, sino más bien una distopía orgánica, y yo le diría una distopía tropical, una distopía que también es originaria porque adolece completamente de estos elementos de la aparatología mágica o del cientificismo inventado. Acá, a lo sumo, hay una nomenclatura que en el cuento es la autoridad, ¿no? Que se llama el Comité Central de la Comunidad Planetaria, ¿no? Como una autoridad que dice qué es lo que se tiene que hacer, pero no hay nada que nos quede muy lejano, no hay nada que verdaderamente sea desencajado de nuestro mundo. Eh, por mi parte, prefiero eh, escapar de lo que a vistas parece totalmente descabellado, dice Adrián Dárgelos en una canción que se titula Advertencia. Después el otro que sí es el que a mí más me gustó, se titula El mar de Uliay, o vamos a preguntar cómo se pronuncia el nombre propio. Otra vez, ya mencioné que este taller no tenía nada que ver a propósito con Malvinas, pero de alguna manera hemos leído mucho material que tenía que ver con Malvinas. Eh, y luego, bueno, para reiterar esta idea de que también ha sido elegido el texto por Santos Vergara como tal vez un texto representativo, es uno solo, con el que aparece. Hay otros autores que en esta antología aparecen con 2 o 3 textos por ahí más cortitos, los que son brevísimos tal vez con 4, y a veces cuando uno no tiene el marco de bibliografía de un autor, también se pregunta, che, ¿qué elegirá X persona para poder presentar en una antología a este autor? Eh, y bueno, en este caso, en esta antología aparece este texto escrito en primera persona que habla sobre un tío y una tía y sus sucesivas pérdidas de sentidos sensitivos clave. Me gustaría saber si ustedes tuvieron tiempo de leer. En este caso, yo había mencionado que Natacha Garbushian no está con nosotros porque estaba en una asamblea en Amaicha, que seguramente después Erika nos puede comentar algo. Eh, no se oye. Bueno, perdón. Quería saber si habían podido leer estos tres. Eh, Al principio también creo que, Erika, vos me habías preguntado a qué se debía el cambio de tipografía y el tipo de texto que ya estaba firmado antecediendo los cuentos en sí mismos. Sí, bueno, sí, sí leí, la verdad que me encantó, me encantaron todos, decirle al autor que fue como, no sé cómo explicarlo, como lo que a mí me gusta en la literatura, que es que sea un viaje, ¿no? Que me produzca una abstracción total del momento. Esperen que pase el gato y seguimos. Eh, y bueno, yo la verdad que me cuesta mucho decir cuál me ha gustado, porque me han gustado todos. eh, y me encantó cuando le entendí, Mario, ya esto del cambio de los textos, o sea, cuando teníamos un fragmento de algo, o sea, quizá un texto, no sé, una noticia, eh, era como más, no sé, más impactante la ficción. Mm, Eh, Y lo del mar de Uyay fue como, no sé, fue como la viví como si estuviera viendo una película, o sea, con esas emociones eh, no sé, sentía hasta como el personaje, ¿no? Esa desesperación hasta ver si iba a ver el mar, qué locura, qué impresión. Y, y bueno, y ese final, todos los finales me gustan, me gusta cuando el final tiene
ese impacto, ¿no? Cuando es de irrupción, cuando realmente genera en mí ese efecto de lo inesperado, de lo impredecible, o no sé cómo expresarlo. Pero bueno, aquí humildemente eso es lo que puedo decir. Es totalmente cinematográfico. Yo creo que ese cuento es un corto. Ese es muy iluminado por el fuego, ¿viste? Es como muy... Iba a mencionar dos cosas. Primero, esa etapa de sorpresa y de reanimación que el relato propone por algo que, que yo creo que sí puede ser predecible, porque el absurdo de las guerras es justamente que todas las guerras son predecibles, pero hay un pequeño texto de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos que habla sobre un niño que por fin conoce el mar y a la persona que lo ha llevado a su padre le pide ayuda para mirar, y no le pide ayuda para poder ver todo porque no puede creer la magnificencia. Y en segundo lugar, este gran texto de el gran pequeño texto de los conjurados, eh, que, que es Juan López y John Ward, en donde como una pequeña noticia, como una pequeña cuadrícula de periódico, Borges escribe sobre estos dos anónimos que les tocó en suerte, dice, ¿no? Una época extraña, una época imposible de describir, que son básicamente todas las épocas. Este, mm, no sé si... También, Sí, Mario, también la de, ¿cómo se llama el de los tíos? El tío Alberto y la tía. sí, Antonio. También me gusta el uso que tiene del humor, de la sátira, no sé cómo expresarlo y para decir qué es lo que después el tío en realidad no quiere ver. No, me gustó muchísimo en realidad ese recurso, o sea, cómo utiliza esto de que, bueno, la pérdida auditiva, eh, ¿por qué? Pero lo visual, o sea, en realidad, ¿qué es lo que no se quiere ver, ¿no? Em, y bueno, este otro texto que no sé si me dijiste que es como que pertenece al género más de la ciencia ficción, esto que sería el futurismo, también me ha impactado mucho. No soy de leer, salvo tu libro, Mario, que leí de poesía, como Ah, sobre el claro. futuro, no, claro, no suelo leer. Y bueno, sí me impactó bastante. La verdad que me dieron, después de leerlo a Mario, también me dio ganas de leer todo. O sea, todos los otros cuentos. Es como que hace mucho que no me pasaba así, que me dieron ganas de leerlo todo. No sé cómo se lo consigue, si en San Miguel de Ay, sí, me Tucumán hay pasó. posibilidades. Sí, hay posibilidad de conseguirlo, pero no, me encantó. Gracias. Muchas gracias, Erika, por tu aporte y también por esa pregunta, porque justamente tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando acerca de cómo funciona por etapas de grupos o por colectivos, de cómo hacer para circular, ¿no? Por afuera de esa localidad que está en el título del libro, ¿no? Que por lo general el libro sí llega a más lugares. Quería mencionar que sí es muy importante esto de que dé curiosidad y den ganas de querer leer todo el libro, porque es muy interesante la propuesta de estos textos que están previos, muy importante que estén previamente y no posterior, porque tal vez en una propuesta más frecuente y ortodoxa, las notas al pie, al inicio de la primera página, es muy probable que no funcionaría, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros a cada título le ponía por ahí el numerito y una nota al pie muy chiquitita que de alguna manera va a ir contaminando el relato, es muy diferente a cómo, como una especie de preview. Hay otro texto que tal vez funciona en otro registro, como el historiográfico, el periodístico, o una leyenda oral, o el fragmento de una crónica narrativa de otro autor o autora, o incluso tal vez textos escolares, ¿no? Porque no olvidemos que es un autor que tal vez al estar en contacto con el trabajo docente, son muchas las tonalidades bibliográficas
que una persona tiene que convivir en su día a día. De hecho, a mí me sorprende cómo la gente que de alguna manera se dedica a la docencia tiene tiempo para leer literatura, porque están todo el tiempo rodeados de textos muy técnicos, ¿no? Y bibliografías muy técnicas también. No sé si alguien más quisiera mencionar algo sobre estos tres cuentos. A mí me gustaría mencionar que el libro más reciente de Gustavo Álvarez se titula Orán en sus raíces, y obviamente que como está dedicado explícitamente a la localidad y al departamento, ¿no? de Orán, de esta última ciudad fundada por los españoles, este territorio extraño de frontera, que también es muy literario y donde también hay mucha producción circulando interna y externamente. Y entonces yo siempre mencioné que este libro era como un doble libro, no solamente porque hay toda una serie de fragmentos que Santos Vergara dice que no es que se mezclan, no es que le ayuda al cuento a posicionarse, sino que son como vías paralelas que nunca se tocan y que de alguna manera hablan de lo mismo, ¿no? La literatura se ocupa de los mismos temas que la sociedad, solamente que en otro registro, y hay que aprender a valorar y a respetar ese registro. Por eso hay cuentos que seguramente tienen la verosimilitud, sobre todo en su tonalidad. Por eso digo, no es descabellado que aparezca el tema de la ciencia ficción. Voy a mencionar un libro que también es una antología que se dedicó únicamente a la ciencia ficción de Salta y Jujuy. El libro se titula Coplas Intergalácticas y otros yuyos. Fue publicado por una editorial de Cafayate, que también vamos a decir que es un lugar no muy central dentro de la producción eh, editorial independiente. De hecho, esta es una editorial, Cala Ediciones con K, es una editorial que ya está fuera de actividad, vamos a decir. Habría que ver si el libro se puede conseguir, pero seguramente que sí digitalmente. La antología fue compilada por el editor de Cala Ediciones y un autor que es Marco Caorlin, que también publicó un libro de cuentos. Entonces ellos decidieron a ver cuál es el estado de salud en que se encuentra la ciencia ficción en el norte argentino. Entonces decidieron compilar una serie de cuentos. Hay un par que son de autores de Salta como Daniel Medina, nacido en Metán, que ya había aparecido en un libro del 2002, entonces eran como una reedición, recuperar un cuento de hace mucho. Lo extraño es que el libro comienza con poesía. Hay un autor que tiene un texto que se llama La Saga del Tiempo, que está escrito en verso, y es como una especie de génesis bíblico, pero en clave de ciencia ficción. Entonces me pareció muy interesante que Erika haya mencionado este tema de si somos asiduos o no a leer ciencia ficción, porque también es algo que suele tratar otros mundos, mundos muy lejanos, mundos muy ajenos, muy foráneos, que suelen servirse como no propios, porque no tratan nuestro ser nacional, porque no tratan nuestras incumbencias, nuestros enchastres históricos o nuestras ambivalencias nacionales, como que no se identifica, y en realidad a veces, tanto hacia adelante en el futuro como hacia atrás en la literatura histórica, a veces leyendo estas ficciones especulativas uno entiende más y podemos interpretar ciertas sintomatologías de nuestra realidad, incluso más que leyendo el periódico de hoy a la mañana. Obviamente que para eso sí hace falta leer mucho. Yo creo que son muchos fragmentos, son muchos autores, porque el libro, si bien son todos los textos muy breves en Destino Orán, son dos libros en uno, entonces son muchas fuentes diferentes de distintos registros.
Lo primero que le quiero preguntar a Gustavo, además de agradecerle que se haya sumado para... esta es la segunda vez, la segunda oportunidad que tengo de dialogar con él en público, vamos a decir. Así que, bueno, primero mi primera pregunta inaugural es justamente de dónde han salido toda esta cantidad de lecturas que han servido para vertebrar y darle un sentido, ¿no?, a los distintos cuentos tuyos. Hola Mario, muchas gracias por la invitación. Saludos ahí a todos los amigos que están en el taller. Les cuento muy brevemente, el libro, en gran parte los cuentos fueron frutos justamente de un taller, en este caso de una serie de talleres que hicimos a lo largo de 2, 3 años con Santos Vergara, que es un autor, escritor oranense. El libro tiene que ver con la experiencia personal, como tiene siempre cualquier obra que produzcamos. En mi caso particular, con que yo soy ajeno a Orán, no soy de origen de Orán, y en Orán encontré un lugar donde, digamos, expandir mi vida, donde hice mi familia, y que elegí para vivir, como explico un poco en la introducción y por eso el título de Destino Orán. Pero tiene que ver también con, por un lado, esa producción que habíamos hecho a través de esos talleres literarios y también con mi doble afición a la historia y a la lectura, hasta este libro de cuentos sobre todo. Yo aquí en Orán me dediqué un poquito a profundizar la historia regional, la historia local. Mis otros libros tienen que ver específicamente con la historia y este es, por ahora, el único de cuentos. Pero en este libro lo que intenté fue un poco vincular bueno, asociar algunas ideas sobre lo que es mi lugar, Orán, digamos, ahora como mi lugar, y esos relatos que son fruto del trabajo de lectura y de producción. Por eso todos los textos tienen una primera parte vinculada, como decía Mario, a algún artículo periodístico, histórico sobre literatura también, y acompaña con un cuento, que no están vinculados directamente, ¿no? Eso se deja para que el lector, en caso de desearlo, haga la vinculación, y de alguna manera los cuentos se iluminan un poco también con el relato, con el texto previo, aunque tienen su propio camino, digamos, siguen su propio camino. Y bueno, como son fruto de un taller, hay un poco una mezcla de todo, ¿no? Son muy, muy distintos unos cuentos a otros. Y bueno, en particular los dos que mencionaron, por un lado lo del el Mar de Uyay, que era el intento de buscar un nombre que ubique en una cultura, en un lugar, era el intento de, inventé un nombre andino, digamos, ¿no? No recuerdo si lo tomé de algún texto, como hago a veces, busco alguna referencia para que algo suene. Y partió ese cuento de una idea de que alguna vez escuché, y es que justamente la gente de la Puna, la gente de la zona andina, tiene como una intriga, como una inquietud por lo que es el mar, ¿no? Cuando siempre quieren conocer el mar porque es algo que no se pueden imaginar en ese tipo de paisaje, por supuesto, hablando de la época en que no existía tanto la imaginería, pero aún la imagen no te expresa todo lo que es el mar, entonces el cuento un poco va por ese lado y terminó siendo un homenaje a lo que ha sido la gesta de Malvinas. Por otro lado, el de ciencia ficción, es como alguna vez comenté con Mario, un poco un homenaje a la enorme biblioteca de mi padre, que era amante de la ciencia ficción, pero de esa ciencia ficción clásica, ¿no? La de los años 40, 50, que era futurista, la que hablaba Mario hace un momento de los robots y de las naves espaciales. Bueno, yo heredé mucho de esa biblioteca y de esa lectura, ¿no? Inclusive hasta hoy en día repaso, leí todo lo de Asimov, Isaac Asimov, todo lo de Ray Bradbury, digamos, y me dejó una marca, algo que
expresar también a través de la ciencia ficción. Por ejemplo, aunque el cuento es para hablar de otra cosa, el género, digamos, que elegí es el de ciencia ficción. En general, los cuentos, tengo una idea que quiero explicar, que quiero exponer, y lo que le busco es un formato para poder explicarla, digamos, ¿no? Casi ninguno nació como historia, sino nacieron más bien como idea que quiere ser explicada dentro de una historia. Este libro ya cumplió un buen par de años, fue editado en el año 2020, un año bastante complicado para la industria editorial porque estaba medio raro sacar libros en ese año. También está editado, diagramado al cuidado de Santos Vergara porque fue publicado por Ediciones del Trópico, que es el sello que de alguna manera cooperativa también y en esta manera de grupo eh, han ido trabajando distintos títulos de autores que, siendo oriundos o no, de alguna manera han producido en Orán. Tu producción literaria siempre fue toda ahí y se ha dado con este sello también. Quería preguntarte cómo lo ves ahora después bueno, de este tiempo que pasó desde la presentación o las primeras presentaciones. Hicimos una en Tartagal acá que ya fue incluso, creo que un par de años después de la publicación del libro, entonces uno sigue haciendo relecturas. Quería preguntar en ese proceso de publicación de cómo salió el libro, cómo lo viviste y más o menos qué fue lo más destacable de esa experiencia. Bueno, uno de los datos, el que vos decís, era que era justamente el año 2020, era un año muy particular, no era propicio para la publicación, por lo menos como lo veníamos haciendo, que era, bueno, las presentaciones con público y después y llevarlo a distintos lugares, a distintas ciudades de la zona. Nosotros manejamos siempre con Tartagal, con Jujuy, con Salta, en los encuentros literarios, sobre todo de Jujuy, de Salta. Sí, era como un desafío extra que le poníamos al libro con Santos, Santos Vergara, que era el editor, que también él, al mismo tiempo, casi que yo, publicó un libro, hicimos la presentación juntos de manera virtual. Se imaginan que en 2020 hoy estamos más acostumbrados a una reunión vía Zoom, pero en ese momento era todo nuevo y todo muy incierto, como era el momento del 2020, ahora cuando lo miramos en la distancia. Y por un lado eso le dio un cariz particular a la presentación del libro. Por otro, lo que permitió el libro era, que era esa la intención, un poco incursionar en otro aspecto, porque como yo les decía, mi otra beta, digamos, y lo que más he explotado es la investigación histórica. Tengo otros 3 libros publicados que son más ensayos históricos sobre Orán. Entonces, la intención era explotar otra beta y también de alguna manera dar inicio a una producción fruto de los talleres que habíamos tenido. Digamos, ahora lo volví a agarrar el libro cuando Mario me hizo esta invitación, que hacía mucho que no lo agarraba y que, bueno, en general los cuentos, o las publicaciones, uno las deja, es como una botella en el mar, alguien dijo alguna vez, una vez que uno la tira, sabrá dónde llegará y ya uno no lo puede manejar o recoger ese resultado. Lo volví a agarrar y confirmo, digamos, mi deseo de seguir haciendo ese tipo de publicaciones. Justamente estoy intentando trabajar en la producción de otro material ya no vinculado a la historia, por necesidades personales. La historia, digamos, me interesa, me gusta, pero es muy duro, digamos, el relato histórico, y los cuentos, como a mí me gustan, tienen otra ductilidad, digamos, otra forma de expresar. También, ¿no? Hacer ensayos históricos es una forma de expresar ideas, también lo veo así. Pero los cuentos me permiten expresar de otra manera lo que quiero decir. Así que
digamos, lo veo como un comienzo, ese libro, y como un desafío a continuar, ya digamos con otro formato. El libro en sí tenía esa intención de presentar algo distinto, por eso ese doble libro, como dice Mario, esa doble lectura que se puede hacer siguiendo por un lado los datos que cuentan alguna cosa sobre Urani y por otro siguiendo los cuentos. Bueno, tengo intenciones de hacer algo que tenga que ver también con Orán, es como mi tema, pero desde otra perspectiva, ¿no? Inclusive desde la perspectiva de la literatura fantástica, ¿no? Porque justamente la zona tiene mucho que ver con lo, digamos, con lo fantástico en sentido amplio, ¿no? Nuestra zona, para los que no son de acá del norte, tiene mucho de mito, de historia que necesita ser contada. Bueno, por ese lado me gustaría seguir. Claro, yo lo que estaba diciendo era que, no, justo se me fue la idea, pasa que eh, estaba pensando en esta idea de los libros de historia que pueden ser, como había mencionado Erika, la necesidad de completar la bibliografía de una autora o de un autor que nos ha empezado a gustar y tener toda la serie de libros, incluyendo aquellos que seguramente funcionan en otro registro o han circulado en otras áreas, tal vez seguramente los libros sobre Manuel Eduardo Arias o Orán en sus raíces, tal vez son leídos en una, tal vez espacios que estén dedicados al estudio, como los libros de cuentos por ahí se pueden leer por placer, obviamente lo mismo que los demás, pero hay algo que tengo en mi biblioteca que yo nunca voy a entender por qué los tengo, que son libros de abogados. No entiendo por qué tengo libros sobre derecho, y son porque a veces han sido letrados que han escrito cosas muy interesantes y yo tengo sus libros y después, bueno, también tengo los libros que son tesis y cosas así, que seguramente no las voy a leer nunca. Eh, entonces quería preguntarte si, por ejemplo, es lejano que un ensayo histórico sea leído también como en clave literaria, como vos decís, el ensayo histórico también sirve para expresar ideas, para poder preguntar justamente nuevas cuestiones también o poner en visibilidad nuevas preguntas. Esta idea de que hay ciertos textos que circulan tal vez en un ámbito más duro o académico y un cuento de ciencia ficción que puede ser leído tal vez de manera más libre. Vos habitaste como ambos géneros, conviven dentro de la bibliografía de los libros que siempre están en las solapas de los libros, ¿no? Que dice otros títulos y a veces hay poemas, a veces hay coplas, a veces hay narrativa, pero también es ensayo histórico formal, duro. Quería preguntarte cómo, digamos, como autor, cómo convivís, digamos, con esos diferentes modos de narrar o de pensar. Claro. Bueno, por un lado, los ensayos históricos también fue fruto de una necesidad. Aunque yo tengo una formación académica, no había incursionado en la publicación de ensayos históricos. Pero en este caso fue, como vos sabes, Mario, pero le cuento un poco a los amigos que están, por si no lo saben, nuestro grupo, el grupo LEPEB, Letras por el Bicentenario, lo que trabajó durante casi 10 años fue en un rescate de la historia, la cultura, la literatura de la región, pero particularmente durante el tiempo de los bicentenarios de la independencia, en el rescate de la historia. Y nos encontramos con que gran parte de la historia de Orán no estaba escrita, o no estaba escrita en la perspectiva que a nosotros nos interesaba, entonces surgió como una necesidad. En el grupo había gente con distinta formación o intereses, había quienes escribían poesía, quienes hacían narrativa, y lo más cercano a la historia era yo, así que se me encargó en principio hacer un librito para presentarle
a Orán, a la comunidad de Orán, la figura de Manuel Eduardo Arias, que era un héroe local desconocido. Cuando yo incursiono en eso, digamos, me entusiasmo con la idea y profundizo todavía más. Es una figura conflictiva, que además necesitó una defensa por su enfrentamiento con Güemes, porque, digamos, en la historiografía salteña entró como villano, y un poco ignorado en ese sentido, de una historia escrita. Entonces hizo falta un segundo libro para argumentar por qué nosotros lo rescatamos como héroe local a pesar de su enfrentamiento a Güemes, subrayar la idea de que no era un traidor, digamos, a la lucha por la independencia. Y eso me llevó a profundizar la historia de Orán, y un tercer libro sobre todo centrando en la fundación de Orán, en otra perspectiva de cómo se contaba la fundación, solo desde la perspectiva épica, digamos, ¿no? Esa historia de que Orán fue la última ciudad fundada por los españoles y queríamos darle otra mirada. Bueno, en el fondo, por eso dije lo que contar la historia también es una, aunque la historia se caracteriza por el intento de la rigurosidad y las fuentes, ¿no? Y se trata de contar la historia lo más parecido a lo que fue, siempre es una interpretación, ¿no? Yo tengo claro que no existe la objetividad en ningún ámbito de la ciencia y particularmente en la historia. Por eso siempre es la transmisión de una idea. Nosotros escribimos una historia para Orán, para rescatar un héroe que estaba olvidado en contra de la postura salteña, y escribimos una historia para Orán para rescatar aspectos de la ciudad de la fundación que no estaban suficientemente escritos y rescatados. Es un intento de contar también una historia. No lo veo tan lejano, Mario, en realidad, aunque uno trata de ser, porque justamente la historia hay que fundamentarla, sobre todo en citas, en documentos, lo más preciso. Siempre la tarea del historiador es también una tarea de reescritura de la historia, de contar una historia desde donde uno la ve. Por eso la veo tan asociada, ¿no? La literatura y la historia, no las veo, no son ámbitos totalmente lejanos, más bien yo los siento vinculados. Hay un video en YouTube en el que creo que es en la Feria del Libro de Jujuy del año pasado, 2025, en la presentación de este libro, Orán en sus raíces, en el que vos mencionás que se ha logrado, tal vez como si fuera una línea de tiempo, ¿no? De, como bien mencionás, rescatar y averiguar, luego publicar un libro, tratar de revisar esta idea del tema del traidor y del héroe, para ponerle un título, incluso llegar a un, no sé si objetivo, pero uno de los pasos de toda esta búsqueda que vos mencionás en esa entrevista, en ese video, que incluso el municipio, o sea, el gobierno municipal, ya recuperó las fechas que forman en el calendario, ¿no? Para poder recordar como efeméride a Manuel Eduardo Arias. O sea, eso ya me parece como un cambio en la realidad. Verdaderamente, o sea, como grupo, al principio de este encuentro empezamos a hablar mucho sobre la idea de los grupos por este texto titulado El Informe, que está al final de la antología narrativa del aniversario de Santos, de cómo hacer comunidad y hacer ferias o hacer encuentros o tener como estas pequeñas, grandes instituciones, de alguna manera geográficamente encontradas en un punto que los reúne, pero que tiene una connotación real, un efecto real. Hay un texto muy hermoso que tiene que ver sobre un hecho muy real, y es la cosa completamente como del realismo mágico, ¿no? Que es un escritor subiéndose a una avioneta para tirar poemas desde el cielo. No es una historia, ¿no? O sea, es una anécdota de algo verdaderamente que sucede y que se recupera a través de este ejercicio de la memoria, ¿no? De la construcción constante de la memoria. Eh, ¿Cuáles son, digamos, esos lugares que por ahí, como grupo, a la hora de querer conformar grupos, ¿no? Que también son controversiales los grupos, porque
a veces los artistas siempre tienen como esta doble faceta del artista individual, egocéntrico, la persona que siempre funciona como crítico de los demás, o en el caso de Santos, que también ha sabido ser sostén, pero al mismo tiempo de sí mismo, de su literatura, pero al mismo tiempo es el encargado de publicar a los otros, ¿no? De ser el editor de los otros, que también es un gran trabajo. Eh, Esta cuestión de los grupos, ¿no? De los pequeños colectivos. Quería saber cómo fue tu experiencia, obviamente, en Orán, pero también si ves ejemplos similares o experiencias que hayan sido parte de tus lecturas de otros lugares. Bueno, yo siempre lo menciono la actividad del grupo porque en mi experiencia personal ha sido fundamental. Digamos, es bastante probable que nada de lo poco que hice lo hubiera hecho si no era dentro de la experiencia del grupo que sirvió como movilizador, fundamentalmente por la personalidad de Santos, digamos, seamos sinceros, en gran parte aquí la beta cultural que hemos tenido los últimos 40 años ha funcionado gracias a la energía, a la vitalidad de Santos, aunque se han hecho otras cosas, sin desmerecer a nadie, digamos, el puntal que ha sostenido la expresión cultural aquí en Santos, que es una persona, digamos, multifacética, escultor, dibujante, escritor, pero sobre todo gestor cultural, ¿no? Con su tarea de gestor cultural, él primero los 20 años del grupo Vocación, después 10 años más con el grupo de Letras y Memoria y esta última época ya, digamos, en otra etapa suya también, por su edad, cuestiones de salud, pero estos últimos años con el grupo de Letras y Memoria, lo que ha servido es para apuntalar a la tarea de mucha gente. Mucha gente aquí en Orán ha hecho las cosas un poco bajo la impronta y el impulso, más que la impronta, el impulso que genera Santos, y es parte de nuestra experiencia. Creo que, bueno, él lo rescata también en este último libro y lo ha contado en alguno de sus otros libros, sobre todo en unas crónicas que tienen que pasaron cosas, como durante mucho tiempo justamente este grupo de Orán fue motivando y movilizando otros grupos en otras zonas, inclusive en ciudades cercanas como Irigoyen, Tartagal, Pichanal, pero también en otras regiones de Salta. Y también sirvió para que mucha gente se iniciara y después siguiera caminos individuales, ¿no? Carreras individuales en la literatura o en otros aspectos artísticos. Y bueno, mucho de eso creo que queda en Salta. Yo con los únicos que tengo un poco más de contacto, porque algún conocido aquí de Orán participa, es con el grupo de Joaquina Cultural en Salta, que creo que es un grupo más informal y digamos, sobre todo dedicado a la lírica, pero me interesa a mí como experiencia de continuidad de la actividad de los grupos. En muchos casos creo que muchas personas les debemos al grupo, digamos, la posibilidad de hacer cosas, porque individualmente claro, salvo por supuesto los que tienen, les da el hilo en el carretel, digamos, y tienen una energía propia, pero la mayoría que lo hacemos como una vocación, digamos, siempre postergada o lo ponemos en un segundo lugar, siempre está primero lo laboral, la acción del grupo favorece que podamos llevar adelante el deseo de escribir, ¿no? Que en otro caso, si no estuviera el grupo, probablemente no se produciría. Hace rato creo que Erika había levantado la mano justo porque a mí me gustaría mucho poder escuchar su opinión como docente de historia también, eh, acerca de cómo podemos reconstruir esta idea, ¿no? Del guión social y los relatos que nos rodean. Mencionaste, obviamente, yo al principio había dicho algo que se dice mucho también en el caso de Erika, que está en Amaicha del Valle, u Orán, ¿no?
toda la zona de Bermejo, que son como nuestros propios macondos, había dicho yo, ¿no? Que suelen tener su propia raigambre de mitologías. Es una recuperación de mitologías, a veces la tarea del historiador, que yo decía, cuenta con muy pocas herramientas a veces, con muy pocos registros, y me gusta pensar en eso, ¿no? De que también hacer relatos históricos es reescribir la historia de alguna manera, y justo Erika había levantado la mano, yo estaba preguntando por videos de YouTube de presentaciones que he visto. Bueno, gracias. En realidad iba por otro lado la pregunta, pero me gustó mucho saber que Gustavo está en esta área de la historia, porque, bueno, yo desde que empecé el año pasado a asomarme a la literatura, siempre me gustó, pero digamos de una forma más seria a través de los talleres. No me encuentro con personas que están dentro de lo que sería la lengua y la literatura. Eh, y no así personas como yo que desde la historia se han acercado a ese mundo y están maravillados, ¿no? Al mundo literario. Con respecto a lo que me preguntas, no sé a qué te estás refiriendo, porque en mi mente estaba pensando todo el tiempo en que no quería que termine el taller sin preguntarle a Gustavo eh, por la estructura, o sea, por ejemplo, pensaba en la polifonía, pensaba si aplica la polifonía a lo que hiciste, pensaba en esto de que estos textos que agregaste son vías paralelas, dice que nunca se tocan, pero hablan de lo mismo en otros registros. O sea, me gustaría saber, por ejemplo, por qué has seleccionado esos textos, si bien hay una relación temática, claro, pero si buscabas un impacto, eh, qué es lo que estabas, qué es lo que estabas pensando básicamente cuando he dicho este texto, lo pongo con este cuento. eh, ¿Por qué a mí me puede haber producido un mayor impacto luego de que primero no entendía? O sea, bien lo digo clarito, o sea, ¿por qué? O sea, tiene que ver, porque yo estoy acostumbrada al texto, si no me equivoco, el término técnico de polifónico, pero que, por ejemplo, sea un fragmento de una noticia que está estrechamente vinculado con lo que después va a ser la ficción, digamos. Entonces a mí me pasaba eso, que leía y estaba buscando la relación, estaba buscando, no la relación, sino como pensaba que era lo ficcional de estos textos que claramente tenían su objetividad. Primero no entendí si son dos cuentos, que después digo, no, no son dos cuentos. Eh, pero a mí me ha parecido un recurso muy interesante y que a mí, por ejemplo, me ha generado un impacto, como tener esto de la realidad, lo objetivo, encima dar una información, o sea, como que informas y al mismo tiempo eh, te maneja en este otro mundo que busca decir lo mismo, pero justamente como decíamos, desde otro registro, ¿no? Perdón si no hablo de historia, estoy como, estoy enseñando primaria, secundaria, pero estoy más por fuera. Gracias, eso quería decir. Gracias. Bueno, te digo que lo explicaste mejor que yo, mejor que lo que yo lo podría haber explicado. Creo que entendiste totalmente cuál es la intención, digamos, si se quiere, la trampa o el recurso, ¿no? El recurso, y que tampoco tiene, digamos, una intencionalidad más allá de eso. Tiene su contexto, como decía, como todo lo que escribimos tiene que ver con la propia biografía personal. Vos imaginate, yo soy de Buenos Aires, ¿no? Viví hasta los 30 y pico de años en Buenos Aires, no en el centro, digamos, del Gran Buenos Aires, pero siempre en una zona urbana. Y llego a Orán, que es un mundo totalmente distinto. Entonces, lo que me provoca es un asombro general,
¿no? Un lugar que además yo ni siquiera me imaginaba en este sentido. Cuando yo me invitan a ir a Orán por cuestiones laborales, yo lo tengo que buscar en el mapa porque no sabía ni que existía. Y usó hace un rato, bueno, hoy se convirtió en, digamos, cuando yo llegué, usó hace un rato la expresión, Mario, bien acertada, mi Macondo, digamos, ¿no? Fue como descubrir ese universo que lo fui abordando de distintos lugares, particularmente, bueno, de historia, pero también lo que salía en las noticias, ¿no? Por eso alguno tiene que ver con el tema de los bagalleros, otros tienen que ver con, bueno, con el tema ecológico. O sea, lo fui conociendo y todo ese asombro había que expresarlo de alguna manera. El recurso del texto era eso, ¿no? Contar sobre el lugar y sobre lo que a mí me despertó, digamos, porque de alguna manera todos los cuentos son fruto de mi experiencia en Orán, que a través de los talleres literarios del grupo lo pude ir transformando en texto. Pero lo entendiste totalmente. Si era una botella arrojada al mar, a vos te pegó en la cabeza. Quería mencionar que el de mi tía Antonia y mi tío Alberto es un fragmento bastante libre. O sea, el cuento obviamente es muy gráfico. Digamos que, o sea, mientras que hay un texto, vamos a decir, propiamente sobre una disciplina forestal ecológica que acompaña al último vegetal y un texto periodístico sobre un caso real de hermanos desaparecidos en Malvinas. Pero sobre la crisis es como que hay muchas crisis de distintos colores que son sucesivas, entonces es como un texto bastante libre. Yo me pregunté por qué Santos lo habrá elegido. En esta antología hay otro autor, entre los 18 que hay, de Mosconi, de General Enrique Mosconi, de acá vecino de Tartagal, que se llama Gustavo Murillo, y él decía que la literatura de frontera que nosotros escribimos por estar cerca de fronteras geográficas, simbólicas, idiomáticas, culturales, económicas también, la frontera es un lugar donde uno se va a morir, ¿no? La frontera es un lugar donde todos vamos a encarar los grandes finales, ¿no? Las grandes decadencias, en este sentido de que la frontera es un lugar donde se dan los negocios, las corrupciones, el sufrimiento de los bagalleros que vos mencionaste, que son estos pasantes, ¿no? Entre lo periodístico policial, que siempre tiene que ver con las taras políticas del ser nacional, y al mismo tiempo me llama mucho la atención que como grupos y como grandes gestores culturales, muchas veces hay grandes relatos que se dedican a rescatar la belleza de estos macondos, ¿no? No solamente la belleza natural, sino estos personajes que empiezan a circular de boca en boca, se convierten en pequeñas leyendas urbanas, ya circulan canciones sobre ellos, gente desde la comparsa o vecinos que por alguna razón tienen una historia que resbala en lo mágico. Entonces quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo te encontrás vos con esta literatura de frontera, no solamente la de Orán, sino la de Salta en general? Y, y bueno, y esta idea, ¿no? De por qué crees que fue este cuento de los abuelos perdón, de los tíos que empiezan a perder sucesivamente los sentidos, como dijo Erika, como decididamente para no querer ver y no enfrentarse con esas fronteras, ¿no? Con esas fronteras del lenguaje, fronteras del cuerpo también ahora. Eh, Debió ser muy traumático, ¿no? Encontrarse desde el conurbano bonaerense en el trópico salvaje, ¿no? De Orán. Claro, fue un cambio muy, muy grande, digamos, y en mi caso tiene que ver con que, bueno, yo venía con un contrato de trabajo por un año, con mucha suerte dos, y al final obviamente terminé queriendo quedarme, eligiendo quedarme. Y esa elección tuvo que ver con ese descubrimiento, que tiene también el elemento de la frontera, ¿no? Entendida en un sentido amplio,
no solamente como lugar de límite, sino justamente como lugar de encuentro. Una de las cosas que más, digamos, me llamó la atención y me convenció, digamos, de Gran es la multiplicidad, ¿no? Porque la frontera no es solamente el límite, sino justamente el traspaso del límite, cómo las cosas traspasan esos límites y se juntan en esta zona. Y particularmente, digamos, llevando esto a ese cuento, tal vez ese cuento es el que menos, digamos, el más universal en el sentido de que puede estar contado en cualquier lugar, ¿no? Casi todos los cuentos buscan rescatar alguna cosa sobre la zona o vinculada a la zona. Ese también por su brevedad, porque es un cuento breve, está, digamos, purificado, limpio de cualquier referencia que no sea a lo específicamente de la historia. Y me parece que tiene que ver con eso también la literatura y la capacidad de contar lo nuestro, pero en un lenguaje universal, que creo que es no es el descubrimiento, digamos, no es descubrir nada nuevo, pero la literatura sirve cuando a partir de lo tuyo, lo que vos vivís, lo que vos contás, o si querés de lo regional, convertís el relato en algo que puede leer cualquiera y que cualquiera puede, digamos, introducirse en esa lectura y entenderla en el sentido de vincularlo con lo propio. Nuestra zona, con ser una zona de frontera, no tanto como límite, sino como encuentro, tiene esa universalidad, ¿no? Yo le veo esa universalidad. Son un montón de universos juntos, por eso cuando se transmiten, cualquiera puede entenderlo o sentirse identificado, porque tiene un poco de todo. No sé si es la expresión, pero un poco donde todos se pueden encontrar. Quería agradecerte por haberte conectado hoy, también por tener ganas de hablar de un libro, ¿no? Que es de hace 6 años ya, pero a mí me parece muy importante que, así como la elección, que tal vez también le vamos a preguntar después, cuando lo tengamos al autor en persona, uno dice, bueno, che, le voy a preguntar a Santos por qué eligió X cuento o X pieza, que tal vez para él es la más representativa. Eh, Está muy bueno también poder tenerlo en una relectura constante que se vuelve actual y se mantiene actual todo el tiempo. Este ya es el quinto encuentro de este taller, que tiene 7 en total, y todavía no habíamos, en los 4 meses, digamos, que va de este taller, habíamos habitado muy pocas escrituras del norte argentino, ¿no? Más allá de una cuestión biográfica, del hecho de que, de hecho, autores del norte argentino se han ido a vivir a otros lados, más lejanos, como Fabio Martínez, que ya lleva más de 20 años en Córdoba. Para mí, yo creo que a veces ya figura incluso como autor cordobés. En el caso de Gustavo, a pesar de que su biografía dice nacido en Buenos Aires, es un autor oranense, ¿no? Su producción atraviesa Orán y la respira constantemente, así que Por la invitación, y después espero poder participar en alguna más, como te adelanté, Mario. Estamos en contacto. Saludos a todos.